Hola a todos. Bueno, aprovechando que en mi país México, estamos a vísperas de fiestas patrias, lo cual amerita comerse un pozole, pero en esta ocasión vengo con un video nuevo, el cual es novedoso y futurista. En esta ocasión vamos a hablar de los asesinos seriales que ha tenido este país. Pero ojo, solo tomaré en cuenta asesinos antiguos y los más conocidos, así que si tienes idea de alguno, por favor dime en los comentarios. Bueno, vamos a comenzar de una vez, espero les guste y le den like y se suscriban, que eso me ayudaría mucho oro. Bueno, ahora sí vamos a comenzar XS. Vamos a comenzar con un caso muy conocido. En la época de finales del siglo XIX, en México las cosas eran un poco más difíciles. En esa época, un hombre llamado Francisco Guerrero Pérez, nacido en el año de 1840, Bajío de México, es el 11º hijo. Su infancia fue muy difícil y estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, golpeadora, asfixiante y abusadora, y la ausencia de su padre, el cual los abandonó. Nacido Francisco, en 1862, a su edad de 22 años, se muda a la capital de México, la Ciudad de México, donde comienza a trabajar como zapatero y sastre. Francisco se encontró con una joven muy linda, llamada María, con la cual se casó, y tuvo 4 hijos con su esposa, pero esto no fue obstáculo para que Francisco tuviera hijos con otras amantes, por lo cual tuvo hijos extramaritales. Francisco jamás tuvo pensamiento de tratar su misoginia o su psicosis, que lo hacía un hombre agresivo, muy violento y a veces impulsivo. En determinado momento, de tantas amantes, se podría decir que tuvo un harén de mujeres, por lo cual, los rumores afirman que pudo haber sido un proxeneta de la antigua forma. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio llamado Peralvillo del Grande en la Ciudad de México. En la historia de México, es bien conocido y podría ser reconocido como el primer asesino serial de México, y nada más y nada menos que el primer feminicida de México, por sus múltiples asesinatos a mujeres principalmente, con las cuales mantenía relaciones para después acabar con la vida de sus víctimas, que en este caso eran todas o al menos eso se sabe que la mayoría eran mujeres. Este personaje poseía una muy marcada personalidad psicopática, pues no sentía empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, disfrutaba asesinar gente y hacerla sufrir de las maneras más bárbaras, tenía una autoestima inflada, creyendo que por asesinar a inocentes mujeres que caían en su engaño era intocable, sufría de ataques de ira severos, era manipulador y promiscuo, como dirían por ahí, una auténtica fichita. Mas sin embargo los testigos afirman que Francisco era una persona carismática y muy divertida cuando se tenía una conversación con Guerrero. Veía al sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable, algo aberrante. Sus fechorías estaban marcadas por una crueldad desalmada con marcados tintes sexuales, que lógicamente eran de odio. Violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder, la cual era más voluble que un pedo, pero él creía tener poder sobre las mujeres. Su modus operandi era algo muy ingenioso en su momento. Bordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios sexuales, y en efecto sí hacía uso de ellos, después las amagaba e inhabilitaba, de ahí las asesinaba por estrangulación o degollamiento y, finalmente, por razones que no están muy objetas, llegó a decapitarlas. Empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Tiraba los cadáveres en el río Consulado en la Ciudad de México. Curiosamente, Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador, el famoso asesino norteamericano. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común, como la crueldad y los movimientos de dolor que hacía durante el acto. En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban que México tenía su propio Jack el Destripador. Sin embargo, fue detenido en 2 ocasiones, de 1880 a 1888, durante la época del Porfiriato. Los cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas, abusadas y cortadas, comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado en la Ciudad de México. En su domicilio el 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, el cual, tras tener las pistas del hombre con más tratos sexuales del estado, dio con Francisco al fin, tras haber sido denunciado por varios vecinos de Francisco. José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia fueron los denunciantes.
Francisco Guerrero había sido condenada a muerte, pero porque la muerte de Murcia, que no pudo ser comprobada, y la agresión a Emilia, no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes, así que quedó en libertad, lo cual lo volvió un hombre más agresivo, más violento y bélico. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue inhabilitado por segunda vez, por el asesinato de una mujer de la tercera edad que jamás fue identificada, tan solo se supo que se llamaba Antonia Lajaz, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas, de manera cruel y sangre muy fría. La mujer apareció degollada a orillas del río con su lado de nuevo jaja. Supuestamente el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar por un reclamo en la calle, lo cual hace ver el temperamento de Guerrero. La detención de Guerrero se dio sin mayor exabrupto y, como dirían por ahí, sin tantos pedos, con más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera, porque todo apuntaba a que él era el causante de tantas muertes. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana en el país. Algunas versiones dicen que murió de tuberculosis crónica, otras que la tifoidea como causa de su muerte y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica al sufrir un accidente en una riña en la cárcel. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que fue una tromboembolia cerebral. Un asesino muy conocido y muy sádico que ha tenido nuestro país, Francisco el Chalequero Guerrero, señoras y señores. Bueno muchachos, vamos con el siguiente caso de una asesina muy conocida aquí en el país. Me refiero a la tamalera de los Portales. Quizá la conozcas, quizá no, pero si no, déjenme decirles quién fue esta persona. Era el mes de julio del año 1971. En un pueblo perdido dentro de la Ciudad de México, cerca de la colonia Portales, se llevó a cabo una de las historias más perturbadoras y macabras de esta gran urbe. En la calle Pirineos 15, vivía Trinidad Ramírez con su segundo matrimonio, el peluquero Pablo Díaz. Para mantener a sus hijos, Trinidad se veía en la necesidad de basar su economía familiar en la venta de tamales de atole, preparados por ella misma. Pablo era un hombre corpulento, chapado a la antigua, que abusaba física y psicológicamente de su esposa e hijos adoptivos. La tarde del 17 de julio, Pablo llegó alcoholizado para encontrarse con la sorpresa de que no había dinero para pagar las cuentas del mes. Esto, aunado al incesante ruido de los hijos menores de Trinidad, terminó por colmar con la paciencia del peluquero, llevándolo a la ya cotidiana violencia hacia su esposa y hijastros. Ya entrada la madrugada, después de asegurarse de que Pablo dormía profundamente, Trinidad tomó con sigilo un bate de béisbol de su hijo menor. Cegada por el odio, el rencor, la ira y el desprecio que le había guardado a lo largo de tantos años a Pablo, descargó numerosos golpes en su cabeza, deformándola, hasta que notó que su esposo ya no respiraba. Trinidad supo que tenía que deshacerse del cuerpo de su esposo. La solución más rápida y que dejaría menos evidencia la encontró en su misma cocina, y de una solución muy práctica según ella. Con la sierra que usaba para cortar la carne de los tamales, Trinidad comenzó cortando las extremidades inferiores manchándose de sangre, luego las superiores y terminó cortando la cabeza deformada por tantos golpes. Ella tomó la cabeza y brazos de Pablo, los colocó dentro de 2 ollas y los puso a hervir. Elaboró tamales con los brazos de Pablo con la intención de venderlos a la mañana siguiente, pero conservó la cabeza dentro de la misma olla, un error que le costaría mucho más adelante, escondiéndola debajo de su cama. Lo demás del cuerpo lo depositó en el carro que usaba para vender tamales y lo abandonó en un lote baldío, cerca de Colonia Justo Sierra en la Ciudad de México. María Trinidad Ramírez Poblano estaba en su hogar de la colonia Portales la tarde del lunes 19 de julio de 1977, escuchando la radionovela Los Huérfanos junto a sus 3 hijos pequeños, cuando el servicio secreto llegó a buscarla. Esa misma noche confesó ser culpable de haber matado y descuartizado a su esposo. Dijo estar arrepentida del crimen y que su motivación no fue otra más que defender a sus hijos. La policía acusó de complicidad a su yerno, Mario Reséndiz Pacheco, y a su hijo, Pedro Martínez Ramírez, quien había sido carnicero.
María Trinidad siempre negó haber recibido ayuda, y tanto el hijo como el yerno afirmaron enterarse del crimen de la mujer hasta el momento en que fueron aprehendidos por la policía. Las conclusiones del forense y la falta de pruebas obligaron a las autoridades a liberar a Mario y a Pedro, pero la policía de la Ciudad de México y el juzgado implantó una condena de 40 años de prisión para María. Bueno amigos y amigas, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Esta es la primera parte de una serie de videos que haré sobre estos temas de asesinos seriales mexicanos. Ya saben que me pueden ayudar dándole like y suscribiéndose al canal, eso me ayudaría bastante. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.